Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas, que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros nuevamente en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. De nuevo estamos un viernes por aquí. Recuerde que nuestros días de transmisión usualmente son los martes y jueves a las 21, pero bueno, hoy nos tocó estar los viernes, este viernes como el pasado viernes también. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo con una nueva edición, trayendo para usted un tema muy interesante, saludando a todos los que nos están escuchando y como siempre, gracias por permitirnos estar siempre allí para usted y gracias a usted por estar siempre del otro lado escuchándonos, ¿no? Muchas gracias por su sintonía. Quiero recordarle que si usted no puede por algún u otro motivo estar sintonizando este programa en vivo, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí subimos todos los programas que grabamos un día después o 2 días después de haberlo transmitido, así que puede verlo en diferido, ¿no? Así que bienvenido, gracias por permitirnos estar con ustedes. Y hoy, antes de comenzar con el programa, saludamos al pastor Pablo que se encuentra con nosotros hoy y promete, como siempre, un buen programa. Así que, bueno, Pablo, ¿cómo estás? Acá estamos muy bien en esta radio muy exclusiva, como lo dice el nombre, 103.7. Estamos en este día muy caluroso, Mar, ¿eh? La verdad que hoy se pasó, hoy fue fuego la calle. Yo estuve de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde haciendo trámites, ¿sabés qué? No, mirá, no hay palabras para describir el calor que está haciendo y que hizo realmente. Las paredes están ardiendo, pero acá estamos dando un poco de frescura con toda esta edición que estamos programando para vos en esta noche, en este programa que se llama Fe Cristiana y Actualidad. Así es, así que hoy quédese con nosotros porque tenemos que desarrollar un tema muy interesante. Vamos a hablar, el título del programa del día de hoy es Cristo como el único camino a Dios. O podríamos preguntarnos, ¿es Cristo el único camino a Dios? Es un tema muy interesante, un tema para discutirlo, ya que en el mundo de hoy, con tantas religiones, tantos caminos, tantos lugares a donde acudir por asesoría espiritual, como lo llaman ahora, ¿no? Ahora quiero asesoría espiritual, quiero que me den consejos y toda esta cuestión y no involucrarnos de lleno con el tema, pero bueno, vamos a estar hablando de eso. Pero antes, queremos recordarte que si estás en Santiago del Estero, estamos todos los lunes y sábados a las 21:30 en la Plaza Libertad. 21:30 todos los lunes y sábados, Plaza Libertad. Ahí estamos compartiendo la palabra de Dios, estamos predicando, orando por las necesidades de las familias. Ha sido siempre un honor para nosotros desde que comenzamos en julio del 2022 estar en ese lugar, perseverar allí y ver cómo muchas personas son tocadas por Dios. Ya pasaron 2 años. Ya pasaron, ¿no? Sí, ya estamos casi a 2 años, sí, de haber comenzado predicar allí en la plaza y de ver tantos testimonios, tanta gente siendo tocada por Dios y tanta gente que ha sido reafirmada en la fe, gente que se ha reconciliado con Dios después de tener tanto tiempo sin no ir a la iglesia, y muchas de estas cosas que son bendiciones que solamente experimentan los que van a la plaza los lunes y sábados a las 21:30. Y por supuesto, todos los domingos, escuche bien, porque es muy importante congregarse, dice la Biblia en Hebreos 10:26 o 10:25, no dejando de congregarnos, porque como algunos tienen por costumbre, no dejemos dejar de congregarnos. Ahí es donde está la comunión entre los hermanos, la oración de los unos por los otros, la alimentación espiritual con la palabra que da el pastor Pablo allí, la predicación que se da todos los domingos a las 19:30. Estamos ubicados en 24 de septiembre 481, aquí en Santiago del Estero. Recuerda, Iglesia Aposento Alto, todos los domingos a las 19:30, 24 de septiembre 481. Casi al frente de la radio, ¿eh? Así que estamos acá hablando, pero acá, a metros solamente, a 30 metros, estamos con la iglesia que se llama Aposento Alto 120. Estamos acá compartiendo con vos. Sabés que este programa lo están escuchando de Puerto Natales, Chile, Río Gallegos, Buenos Aires, Santiago y un montón de partes que no sabemos. Y en Venezuela también, ¿eh? En Venezuela, el pastor Cortés, que sí, tiene apellido. Bueno, bendiciones para todos. Yo quiero mandar un saludo especial para Esteban, que es un pastor que tiene una iglesia muy linda ahí en Río Grande. Me ha tocado hacer campaña muchas veces. Ahora está trabajando allá en Puerto Natales, está haciendo una obra tremenda. Saludo para su madre Ana, para Dali también, para su esposa. Así que bendiciones para todos. Amén, así es. Saludamos también a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, especialmente los hermanos Jesús Gabriel, Zulema, Gabriel Omar, Ezequiel, a todos los hermanos que nos escuchan por el grupo, hermano Hipólito, Soledad, la hermana Daniela, todos los hermanos que están constantemente escuchando siempre allí, y bueno, a Yanina, a Andrea, a Julieta, a Lili Coronel, a todos los que nos están
escuchando. Y aquí, bueno, me está mostrando justo el pastor Pablo, justo el hermano Esteban, que nos manda saludos desde Chile. Así que, bueno, saludos por allá. Gracias por estar conectado a esta hora. Así que, bueno, no se despegue porque tenemos un tema muy interesante. Saludos a todos y, bueno, le damos gloria a Dios porque estamos creciendo, ¿no? La audiencia se está manteniendo activa tanto por la radio como por las redes sociales también, ¿no? Gracias a Dios por estos medios. Quiero dar un saludo antes, Omar, a Sí. Javier y a Nabor, que son hermanos que nos acompañan en el ministerio carcelario que estamos teniendo, visitando a la alcaldía los días miércoles. Estamos visitando de 18 horas a 21 y 30 horas. Estamos 3 horas y media predicando a los internos. Están recibiendo a Cristo, están reconciliándose con el Señor, están recibiendo restauración, están recibiendo toque del Señor, presencia de Dios, renuevo espiritual, salvación, de todo. La verdad que cuando vamos es una fiesta espiritual. Dios se manifiesta y sabes que Dios busca, Omar, Dios busca corazones dispuestos. Cuando hay corazones dispuestos, gente que está abierta a recibir las cosas de Dios, milagros ocurren. Sí, vamos a empezar por ahí, ya que el pastor Pablo me dio pie para comenzar. Vamos a empezar por ahí. Lo primero que uno tiene que hacer cuando uno quiere relacionarse con Dios, ¿no? Porque recordemos que el tema es Cristo como el único camino a Dios. Y normalmente nosotros nos encontramos en cierta etapa de nuestra vida donde nos preguntamos estas cosas, ¿no? ¿Cómo acercarnos a Dios? ¿Será verdad lo que nos están enseñando? ¿Será que en la iglesia hay gente honesta o son algunos farsantes que perjudican el evangelio, se quieren aprovechar de la gente, manipulan con la religión? Y todas estas preguntas van y vienen porque hemos sido testigos de, por lo menos en la plaza y en otros lugares donde hemos predicado o donde hemos tenido conexión con la gente sobre estos temas, y siempre suele salir estas objeciones, ¿no? Suelen decir esto de que Jesús es uno más del montón, no es un líder religioso más, como lo fue Buda, como lo fue Mahoma, como lo fue Sai Baba, o algunas otras religiones que Confucio, ponele, ¿no? Sí, o el mismo Confucio, todos estos líderes de renombre que en su momento fueron fundando movimientos religiosos con filosofías, con algunos principios morales. Entonces, normalmente nosotros cuando vamos a analizar la figura de Jesús de Nazaret, yo quiero empezar diciendo lo siguiente. Todos los eruditos que realmente se han tomado la tarea de estudiar a Jesucristo de manera histórica, escuchen bien, hay una parte de la teología que se llama el Jesús histórico, y lo han estudiado a Jesús a nivel histórico en 3 ocasiones distintas. 3 ocasiones distintas donde muchos de los teólogos más brillantes del siglo XX, vamos a hablar de la tercera búsqueda de Jesús de Nazaret a nivel histórico, se han dedicado a esta labor, ¿no? A este menester, ¿no? Como quien dice. Y hay 2 hechos históricos que no pueden negarse. Escuche bien, hay 2 hechos históricos que no pueden negarse. Crea o no crea usted en que el cristianismo es verdad o no, hay 2 hechos históricos que los eruditos han llegado a un acuerdo sobre Jesús de Nazaret. Número 1, su bautismo por Juan el Bautista. Ese es uno de los hechos históricos relevantes y de que todos los eruditos, tanto creyentes como no creyentes, están de acuerdo que sucedió. Jesús se bautizó con Juan el Bautista. Y segundo, la crucifixión de Jesús bajo el gobierno de Poncio Pilato cuando era prefecto romano en la provincia de Judea. O sea, estos son los 2 hechos más acordados por los eruditos, por la gran mayoría. De hecho, creo que me atrevo a decir que no existe, o si existe será una ínfima minoría de aquellos que niegan que Jesús haya existido. Porque los más estudiantes, los estudiosos más serios sobre este tema, dicen que sí, Jesús de Nazaret existió y que estos son los únicos 2 hechos históricos realmente probados de que fueron así, tal cual como lo cuenta la Biblia. Exactamente. Sí. ¿Sabés quién más habla de Jesús de Nazaret? No sé si lo conociste a un historiador, Flavio Josefo. Sí, sí, Bueno, claro que sí. él nació, creo que... No lo conocí personalmente, pero Bueno, lo conocí. por supuesto, ¿no? Bueno, él habla un historiador fenomenal, habla de todo, fue un judío muy prestigioso, pero él relata en sus libros históricos, en sus crónicas, que Jesús compareció ante Poncio Pilato, está escrito todo, y relata como nadie, la forma que tenía el Señor Jesús, cómo era de aspecto. Él habla que era un hombre delgado, estatura media, con los rasgos típicos judíos. O sea que está muy lejos de esa
imagen que nos vendieron de Jesús rubio, ojos celeste, barba bien. Una pregunta, Pablo, ¿ese Jesús de Hollywood es real o no? No, ese Jesús de Hollywood, sacátelo de la mente. Jesús era un hombre con los rasgos típicos judíos, porque era, por supuesto, hijo de María, que era judía, y bueno, concebido por el Espíritu Santo. Entonces, hay muchos documentos históricos también de Poncio Pilato, de Jesús. O sea que la historia corrobora bien, claramente, que Jesucristo existió y que pisó sus pies esta bendita tierra. Amén, amén. Qué buena declaración la que acabas de hacer ahí, Pablo. También quiero recordarle a la audiencia que hay un pasaje que Jesús hace acerca de la exclusividad. ¿Qué significa exclusividad? Que solamente Él, o sea, Él no está diciendo que Él es uno de los caminos para llegar a Dios, sino que Él se mantiene como el único camino a Dios. Fíjese que esto es una declaración bastante revolucionaria, especialmente para los griegos, ¿no? Los griegos creían en un panteón de dioses, eran politeístas y todo esto, y los romanos ni se diga. A decir esto en el contexto romano era algo bastante revolucionario, atrevido inclusive, ¿no? Decirlo. Pero Jesús lo dijo porque Jesús vino a predicar la verdad, a revelarnos a ese Dios poderoso y a darnos la salvación y la vida eterna. Así que si usted está ahí con su Biblia, acompáñeme a Juan 14:6. Este es un pasaje muy conocido por aquellos que leen Biblia, que estudian, todo, tanto cristianos como no cristianos conocen este texto. Juan 14:6 dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, yo soy el único camino a Dios. No dijo, bueno, ustedes si creen en mí o si no creen en mí, pero se portan bien, si creen en mí o le hacen bien a su prójimo sin necesidad de adoptar la fe cristiana, todo este tipo de cosas que nosotros en el mundo de hoy estamos diciendo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero es que hay que respetar lo políticamente correcto, hay que respetar la libertad de credo. Bueno, yo ni siquiera creo en la libertad de credo, yo, ¿no? Porque eso manda a la gente al infierno, realmente. Eso está mandando a la gente más al infierno que cualquier otra cosa. Lo que sí es, bueno, entendemos que debe haber un respeto hacia las creencias de la gente, sin embargo, nosotros no debemos callarnos ante la predicación del cristianismo, sobre todo en este tiempo, porque este tiempo es un tiempo muy laxo respecto a las cosas que están aconteciendo, ¿no? Es muy laxo en el sentido de que no tenemos ya esa misma actitud de defender el evangelio de manera que la gente se dé cuenta que es el camino verdadero al Padre. Claro, y tantas religiones veo, ¿no? Tantas religiones, el budismo, el hinduismo, el islamismo, un montón de religiones. También está el panteísmo, no sé si conoces de eso, sí, Omar, vos conocés de todo, ¿no? Pero también hay cada filosofía donde uno dice, entre millones y millones de creencias, ¿cuál es la que yo tengo que tener? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, hay una nomás, no hay dos ni tres. Hay una creencia verdadera. Y te lo estuvo diciendo acá nuestro amigo, hermano Omar, que es Jesucristo, el único. Ahí es se conjuga todo. En Jesucristo está todo, toda la plenitud, dice la Biblia, de la deidad, ¿no? Hay un versículo bíblico que me impacta a mí. Por favor, sí. Quiero compartirlo acá. En Lucas dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dice, conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y le dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Entonces, wow. Increíble, el único que tenía poder para perdonar pecados, el único hombre acá, tangible, ¿no? Es el Señor Jesús. Él tiene poder para perdonar pecado, para restaurar. Él no está crucificado solamente. Él fue crucificado, pero Él ya resucitó y ahora mismo dice la Biblia que está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén, así es. Además, mi querido amigo y amiga, es importante saber esto, ¿no? Es cierto que muchas veces se ha utilizado la religión para manipular a la gente, para abusar de la gente, para aprovecharse de sus vulnerabilidades, eso es cierto. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que lo que quiere Dios de nosotros, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Primero que lo conozcamos. Por eso Jesús ha venido al mundo, para revelarnos al Padre. Dice Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, o sea que Él es la verdadera imagen del Dios Todopoderoso. Y además de presentarse como el único camino al cielo, como el único camino a Dios, está haciendo un juicio sobre aquellas falsas deidades que la gente tenía.
No sé si usted recuerda los pasajes de Éxodo cuando salieron las 10 plagas de Egipto. Hay mucha gente que no conoce bien el contexto de ese texto, pero las 10 plagas de Egipto tienen que ver con un juicio que hace Dios sobre cada una de las deidades que los egipcios tenían. O sea, él estaba demostrando su poder por encima de todas esas falsas deidades. O sea que aquí hay dos cosas. Número uno, que Jesús nos revela que nada más hay un solo camino a Dios, que Él es el camino. Y número dos, que aquellos dioses que nosotros creíamos eran totalmente falsos, que nos estamos incluso sacrificando por esos dioses, por esas cosas que nosotros hacíamos, por aquellas creencias que la humanidad tenía y que lo estábamos haciendo en vano. Porque realmente lo que pide Dios de nosotros, lo que pide Jesús, es que nos arrepintamos de corazón, que abramos nuestra mente, nuestra alma a aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que a partir de ahí empecemos a tener una relación de padre e hijo con Él. Mire que yo no dije empecemos a tener una nueva religión. Lo que dije es empezar a tener una relación de padre a hijo con Él. Hay muchos cristianos evangélicos que incluso dicen que esto es una romantización del evangelio. No estamos romantizando. Juan 1:12 dice que a todos los que lo recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, en pocas palabras, hijo de Dios significa que hay un padre con el que me relaciono. No una religión, no un supremo ente con el cual yo tengo que hacer ciertos sacrificios para ganarme mi salvación. No, ya Él la pagó por mí. Lo que yo tengo que hacer es aceptarla, obedecerla como fruto de que ya esa salvación está en mi corazón. ¿Qué opinas, Pablo, de eso? Exactamente. Juan capítulo 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esto lo dice el Señor Jesucristo, ¿no? Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién te resucita? ¿Quién te da vida eterna? ¿Quién? Jesucristo. Entonces, ¿por qué la gente va a tantos santos, tantas vírgenes, sin menospreciar, ¿no? Porque yo creo en la sinceridad de la gente, yo creo en la devoción, que la gente sí cree y le pone todas las ganas, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que decirles que están errados, como nosotros, como nuestra familia, parientes y tanta gente. Es verdad, yo adhiero lo que dices, Pablo, porque nosotros no estamos aquí para condenar a aquellos que practican otras creencias, porque se entiende que hay una devoción sincera, hay una búsqueda honesta de llenar esa necesidad espiritual. Pero fíjate una cosa, la misma necesidad, o sea, el mismo hecho de que existan tantas religiones nos hace una revelación. Es que hay una necesidad espiritual en la persona, en el hombre. No podemos negar eso. Hay una necesidad espiritual, por eso hay tantas religiones, porque el hombre ha tratado por su propia forma de buscar saciar esa necesidad espiritual. Por eso vino Cristo, para que nosotros conozcamos que la necesidad que tenemos la podemos satisfacer con Él. Entonces, Él como el único camino, Él se presenta no para demandarnos como otros dioses hacen. Por ejemplo, en el Islam, y lo digo con todo respeto, el Islam, por ejemplo, demanda que los seguidores sigan ciertas cosas y que su amor solamente es condicional. O sea, el amor de Alá es condicional a sus seguidores. Si tú me obedeces, yo te amo. En cambio, el amor de Dios es incondicional, porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, nos amó cuando éramos pecadores, no esperó que lo obedeciéramos para amarnos, sino que nos amó siendo pecadores indefensos y también incapaces de salvarnos por nosotros mismos. De esa manera nos amó Dios. Eso es lo que significa ese texto realmente. Y envió su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ahí está dando su amor para todo el que cree, no solamente para los seguidores. Quiero preguntarte, Omar, ¿uno se puede salvar a sí mismo haciendo buenas obras? Yo me porto bien, colaboro con la gente pobre, soy una buena persona, tengo una moral, digamos, un poco más rígida, mejor que los demás. ¿Puedo salvarme haciendo esto? La respuesta corta es no. No. ¿Por qué no? Porque eso también, esa pregunta implica también lo siguiente. Bueno, los mandamientos de Dios eran incapaces de cumplirse. No es que eran incapaces de cumplirse, sino que somos víctimas de una naturaleza pecaminosa, desafortunadamente por los pecados de nuestros padres antecedentes al pecado de Adán y Eva en adelante, que nos impulsa todo el tiempo a transgredir la ley de Dios. Y la Biblia dice también en 1 Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. De manera que, y Juan 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, perdón, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Entonces, esto quiere decir que no es posible para el hombre, por más perfecta, entre comillas, que tenga su moral, que se porte bien, que no le haga daño a nadie, como siempre suelen decir la gente por allí, que pueda salvarse por sí mismo. Necesita un salvador. De hecho, los cristianos mismos que no son conscientes de que necesitan un salvador, necesitan aprender que necesitan un salvador. Claro, claro. Porque los cristianos, por más que guarden los mandamientos, por más que dicen ser dirigidos por el Espíritu Santo, necesitan reconocer su debilidad, su incapacidad para salvarse y darle la oportunidad a Cristo para que lo salve. Acá tengo un dato importante. Hay más de 4.200 religiones en el mundo. ¿Qué te parece, Omar? 4.200, Dios, hay que elegir la mejor, ¿no? Es que nosotros no predicamos una religión, predicamos una relación. Y una de las palabras que le dijo un ángel, ¿vos sabías que los ángeles predican? Los ángeles mandan mensajes también a los siervos de Dios. Sí. Cuando Pedro y Juan estaban encarcelados, según el libro de Hechos, dice que el ángel los liberó de la cárcel y le dijo, vayan y anuncien todo lo que se refiere a esta vida a la gente. O sea que el mensaje que hoy estamos dando es una vida, es un mensaje de vida, es un mensaje de una nueva vida para que la gente pueda vivirla, una vida abundante, por supuesto, acá, y una vida eterna en los cielos. Así que esto no es religión, esto es vida. Esto es vida, espectacular, Pablo, muy espectacular. Bueno, ¿qué le parece, mi querido amigo o amiga? Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros, estar a través de los teléfonos de la radio también, comunicarse. Y por supuesto participar de esta interesante conversación, porque yo sé que mucha gente que nos escucha tiene muchas preguntas, tiene muchas inquietudes. Y una de las cosas que yo quiero hablar también, porque a veces nosotros solemos decir, ok, acepto a Cristo como mi Salvador, pero después cuando voy a la iglesia veo un montón de hipócritas, veo gente que dice una cosa y hace otra. Entonces, ¿eso descalifica el movimiento del cristianismo, Pablo? No, por supuesto que no, porque la iglesia está conformada por pecadores. Entonces los pecadores, por supuesto que hasta que Dios comienza a hacer la obra, acordate que es una obra después que empieza, que se llama santificación. Cuando empieza esa obra, bueno, es prueba y error. Muchas veces uno por ahí se le escapa una mala palabra, miente, entonces uno va perfeccionándose en el camino. Por eso la palabra dice que vamos llegando y nuestro objetivo es llegar a ser el varón perfecto hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿no? Sí, sí, espectacular. Ese es un texto muy bueno y eso considero que esa respuesta es adecuada porque la gente a veces dice eso no para condenar específicamente algo que realmente esté pasando en la iglesia, sino también para tenerlo como excusa. Hay gente que lo excusa, ¿no? Sí, sí. Vos vas a un gimnasio, ¿no? Sí. Estás en buen estado, bien, Sí. bien. Vas a un supermercado, vas a cualquier lugar. Sí. Yo pregunto, ¿hay gente hipócrita ahí? Claro, en todos lados. Bueno, en todos lados, y por sí. eso vas a dejar de ir al gimnasio. No, Bueno, por eso. ahí está, ya está, nada ahí más. está, muy bien. Bueno, me agarraste con eso. Está bien, es cierto, es verdad. Por eso lo digo, la gente lo pone como excusa para no ir, cuando en realidad nosotros vivimos constantemente tratando de pedirle a Dios que nos ayude a regenerarnos, que nos ayude a santificarnos. Aquí es importante destacar dos cosas, ¿no? La justificación y la santificación, que son dos cosas distintas. Nosotros somos justificados por Cristo Jesús, o sea, la salvación ya la tenemos por Cristo Jesús. Pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. El cristiano constantemente, a medida que va creciendo en el Evangelio, se va llenando de Dios, va obedeciendo la dirección del Espíritu Santo, va apartándose cada vez más de aquellos pecados y de aquella carne que insiste en permanecer en nosotros, aquellas cosas que de tanto en tanto quieren hacernos caer, pero que la voluntad del Espíritu Santo nos ayuda con la fortaleza espiritual para seguir adelante, ¿no? Pregunto, si he fallado a Dios, si he caído, si he cometido algún error, ¿qué tengo que hacer? ¿Apartarme, entristecerme, estar, como dijimos muchas veces por acá, en el ostracismo? ¿O tengo que hacer otra cosa? A ver, ¿cuál consejo le das, Omar? Bueno, mi primer consejo está en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese texto es claro. Lo primero es la confesión. La confesión te hace libre. La confesión hace que tú reconozcas que eres débil delante de Dios, que necesitas de Dios. Y si es un problema permanente o persistente, contar con la ayuda de los hermanos en la intercesión. Hablar con un líder maduro, hablar con alguien que de verdad te pueda ayudar, no para que lo haga con ventillo o chisme, sino que te ayude más bien a crecer, a edificarte, ¿no? Ese es el trabajo de la iglesia. Por eso estamos en la plaza. Estamos en las plazas predicando, no para condenar a nadie, sino para que la predicación del Cristo resucitado pueda salvar a la gente que está allí sin condenar a nadie. Hay una palabra en Esdras capítulo 10, versículo 4, que le dijeron, creo que era a Zorobabel, no, o a Salatiel, era un líder, que le dijeron
creo que Dios le dijo, levántate porque esta es tu obligación. Y nosotros estaremos contigo, creo que fue el pueblo, ¿no? Levántate porque esa es tu obligación. Tenemos una obligación como cristianos. Nos tenemos que levantar, sacudirnos y levantarnos porque esa es tu obligación. Esfuérzate y pon manos a la obra. ¿Qué te parece esta palabra? Amén. Espectacular, espectacular. Para un mensaje largo y para dos programas de radio. Bueno, mi querido amigo, estamos aquí en la radio exclusiva 103.7 FM. Déjanos saber cuáles son tus comentarios. Te quiero recordar que si no has podido sintonizar desde el principio este programa, puedes explorar nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Allí suscríbete, dale like y puedes explorar todo el contenido que estamos subiendo, que es bastante interesante. Estudios, mensajes de reflexión, palabra de Dios. Y estamos constantemente en la edificación en este espacio que Dios nos permitió tener, ¿no? También es importante, Pablo, saber que la vida cristiana, una vez que ya hemos aceptado que Cristo es el único camino a Dios, una vez que ya hemos analizado, porque quiero desarrollar un poco más este punto, ¿no? Ningún líder religioso habló como habló Cristo. Ningún líder religioso dio su vida por todo el mundo, sino que los demás líderes religiosos la dieron, o inclusive, ninguno, no es que la hayan dado, sino que enfatizaron principios para ser prosélitos y seguidores de su propia filosofía. Mas Cristo está abriendo un portal para que todos nosotros vayamos a Él y a través de Él seamos salvos para todos. Para todo punto geográfico, ¿no? Por ahí había escuchado una objeción, Pablo, en una oportunidad que le hicieron a un apologista cristiano famoso, que decía que si nosotros hubiésemos nacido en Arabia Saudita o en Irán y esos países del Oriente Medio, hubiésemos sido musulmanes. Y es interesante porque a veces hay gente que piensa que según el punto geográfico donde estés, tú crees lo que crees, ¿no? Entonces, es interesante eso. Y el apologista le dio la siguiente respuesta que me parece muy acertada la respuesta, ¿no? Dijo, bueno, yo creo que si tú le dices eso a alguien, la estás ofendiendo, porque le estás diciendo que esa persona no es capaz de pensar por sí misma si lo que cree es cierto o no. Entonces, está bueno eso, porque cuando nosotros cuestionamos nuestra fe y vamos a la Biblia nos da la respuesta, hermano. La Biblia nos da la respuesta y nos dice qué es lo que nosotros creemos o no, y si lo que creemos o no está errado. Y por eso Cristo es tan transparente, por eso Cristo es tan abierto, porque Él se muestra tal cual como es Él, muestra a los seguidores de Él tal cual como son Él, sin ocultar sus errores, sin ocultar su falla. Habíamos hablado aquí en el pasado programa de la inspiración de la Biblia, cómo David, siendo David, la Biblia registra sus peores pecados igual, no los oculta como para querer decir, bueno, él fue perfecto. No, le muestra también sus errores, porque la Biblia habla tal cual las cosas como son. Entonces así deberíamos presentarnos delante de Dios. Por eso no hay ningún líder sobre la faz de la tierra que haya hablado como habló Jesús, que haya entregado su vida por toda la humanidad. Eso es importante saberlo. Y dijimos al principio que la crucifixión de Jesús es uno de los hechos históricos probados, donde los eruditos están de acuerdo. O sea que la crucifixión sucedió realmente y es uno de los puntos de inflexión de la humanidad, un antes y un después, ¿no? Bien, yo quiero mandar un saludo a Eduardo, que nos está escuchando, que ha participado mucho tiempo con nosotros. Así que Eduardo, bueno, espero verte pronto, queremos también encontrarte y muchas bendiciones para vos, para tu familia, y que este 2024 sea un año de bendición para vos. Amén. Bueno, vamos a la primera pausa, sí, vamos a tocar el primer tema que se llama No hay lugar más alto, que tema tan apropiado con el tema que estamos conversando ahora. Así que ya venimos con más a la segunda etapa. No hay lugar más alto, que Dios te bendiga, ya volvemos con más. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Yo le voy a comentar algo. Realmente cuando usted está pasando por ese momento tan duro, tan difícil, en el que nos encontramos depresivos, en el que nos encontramos realmente que no tenemos salida, que lo hemos intentado todo o creemos haberlo intentado todo, siempre hay una oportunidad más para poder doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, heme aquí, yo no sé si tú existes, pero yo quiero saber que tú estás ahí para mí, ayúdame. Yo le puedo asegurar que Dios se va a hacer evidentemente real en su vida. Dios va a tocar su corazón, porque Él dice la palabra que Él no despreciará a los corazones contristos y humillados, el corazón que reconoce que no tiene otra salida, que ha buscado y buscado y buscado y no encuentra satisfacción, no encuentra ese descanso del alma y del espíritu, se lo puede dar Dios. Así que estamos acá en Radio Exclusiva 103.7 FM con el pastor Pablo de Aposento Alto, iglesia Aposento Alto en 24 de septiembre 481. Estamos los domingos a las 19:30 en ese lugar. Trae tu familia, trae tus amigos, invítalos para que pases una hora al menos que podamos destinar a la presencia del Señor a la semana.
Una hora a la semana, por lo menos, que estemos ahí dispuestos a desconectarnos de todo, a recargar nuestra fuerza, a orar juntos y a llenarnos de Dios para comenzar la semana con todas las potencias, independientemente de lo que esté pasando en el país. Es necesario. Es necesario recibir de Dios, que los hermanos oren por nosotros y que le dediquemos tan solo una hora de las horas que tiene la semana, ese domingo a las 19:30, ahí en Aposento Alto. Bueno, estamos acá, queremos mandar saludos a toda la gente, ¿no? Remiseros, taxistas, panaderos, personas que quizás están manejando y por casualidad, haciendo el famoso zapping, nos están sintonizando. Queremos decirte que Dios tiene un propósito, que tu vida es corta, que tenés que acercarte a Dios, que hay una eternidad. Esto no se termina cuando se para el corazón, no. Eso recién empieza, la eternidad empieza cuando nosotros partimos de esta esfera, ¿no? de este vivir existencial, por así decirte. Hay un plano espiritual que es un plano eterno. Eso es lo que la gente no sabe, no entiende. La eternidad es eterna, es grande, está ahí, a la vuelta de la esquina. Así es. Y tu única salvación es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a irnos a Hechos 4:12. Este es otro pasaje. Hechos capítulo 4, verso 12. A los que nos están escuchando del otro lado, Hechos capítulo 4, verso 12. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto lo está diciendo un hombre que durante toda su vida mantuvo la religión del judaísmo, a otros judíos que estaban esperando ese Mesías tan ansiado, ese Mesías que los iba a salvar del yugo del imperio romano y que por supuesto no coincidía con la persona de Jesús, porque Jesús vino a cambiar todas esas malas interpretaciones que se tenían del Mesías y todas esas interpretaciones que habían sido puestas incluso después que Jesús resucita, porque en Hechos capítulo 1 en Hechos capítulo 1 se cuenta la historia de cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo. Los apóstoles le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les responde: no le corresponde a ustedes saber cuáles son las sazones del tiempo, ¿no? Sino que todavía esa pregunta estaba todavía escondiendo esa interpretación de que Jesús iba a poner un reino literal físico y político, y no es ese el reino de Jesucristo que por lo menos él estaba inaugurando con esa resurrección, sino un reino espiritual, el reino de Dios, la paz que solamente viene de él. Ahora, durante todo este tiempo hasta su segunda venida, eso es lo que vamos a experimentar, y no es casualidad que pasando todas estas cosas, los apóstoles cuando empezaron a predicar el nombre de Cristo empezaron a recibir problemas, críticas, sufrieron cárcel, sufrieron penurias, sufrieron hasta la muerte, como el caso de Esteban, ¿no? Sufrió muerte por apedreamiento. Entonces son estas cosas que nosotros nos damos a entender y nos damos cuenta que Jesús está siempre cuidando de su iglesia a pesar de que estas cosas pasan, porque inmediatamente de que eso aconteció, la iglesia empezó a multiplicarse. Muchos más empezaron a creer en él. Como dice 1 Corintios 15, que Pablo dice que a Jesucristo resucitado lo vio primeramente Cefas, y luego los apóstoles, y luego más de 500 hermanos a la vez. O sea, esas personas todavía estaban vivas cuando Pablo estaba escribiendo esto. Le estaba diciendo a los corintios: ustedes dudan de la resurrección. Si hay más de 500 hermanos que lo vieron, vayan y pregúntenles a ellos, porque después dice: y algunos de ellos duermen, pero otros están vivos todavía. Entonces, todas estas evidencias indubitables que nos muestran que Jesús es quien dijo ser, y que la resurrección de Jesús es uno de los eventos donde Dios afirma que Jesús, lo que él enseñó, porque si Jesús hubiese sido un maestro falso, tras su muerte no hubiese pasado nada más. Pero cuando Jesús resucita, esto quiere decir que Dios Padre está vindicando, o más bien reafirmando, avalando lo que él acababa de enseñar. Sí, tengo una cita bíblica acá en San Lucas capítulo 7, versículo 19 al 23. Dice que Juan el Bautista, cuando fue encarcelado, entró en depresión, entró en una tristeza profunda. Él sabía que de ahí quizás ya no iba a salir más de esa cárcel. Entonces envió a sus discípulos al Señor a preguntarle al mismo Señor Jesús, y le dijeron: ¿eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro? ¿No? Y sería bueno que lo expliques acá, Omar. Sí. Te voy a dar acá el privilegio para que expliques esto. Amén. Porque, bueno, justamente hablaste de que todos esperaban de que el Mesías fuera un rey, un emperador, alguien con mano dura, y que ponga un gobierno como tiene que ser. Entonces, parece que Juan el Bautista pensaba lo mismo, ¿no? O por ahí andaba. Y dice que Juan el Bautista, les dijeron que Juan el Bautista le había enviado a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?
En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades y dolencias y espíritus malignos. Además, dio la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados y le dijo: vayan y cuenten a Juan los que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, Gloria a Dios. los que tienen alguna enfermedad de su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les está anunciando las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Qué glorioso ese pasaje. Ese pasaje cada vez que lo lee se le ponen los pelos En serio, de ¿no? punta a uno, ¿no? Qué gloria se manifestó en ese momento, ¿no? Bueno, sí, explícamelo. es verdad, Pablo. Acabas de citar un texto que refleja el pensamiento de los judíos del Segundo Templo. Ellos pensaban que el Mesías venía para librarlos del yugo romano, y en realidad se trata del yugo del diablo espiritual, ¿no? Librarse del yugo del diablo y establecer un reino físico, político. O sea, iba a emprender una rebelión. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser una persona rebelde contra los romanos y que iba a restaurar el reino de Israel haciendo respetar el templo y las costumbres judías. Eso era uno de los pensamientos que tenían los judíos del Segundo Templo, ¿no? Que son los judíos del tiempo de Jesús. Ahora bien, cuando Jesús viene y manifiesta este nivel de gloria, porque también hay que destacar que en el Antiguo Testamento la sanidad física era muy rara. No se testifica mucho la sanidad física, más que uno que otro personaje, ¿no? Pero cuando viene Jesús hay una explosión de milagros tremenda. ¿Qué está pasando? Hay algo que está sucediendo que nunca lo registraron los profetas. Entonces, ¿qué sucede? Es la intervención literal de Dios en la historia. Es cuando Dios penetra la historia del hombre y dice: mira, vengo a cambiar esto y aquello. Entonces, cuando Juan el Bautista queda preso, él no entiende por qué él está pasando por eso, porque él entiende que él va a caminar conjuntamente con el Mesías y que bueno, que se va a libertar a Israel. ¿Cómo puede ser que un gobernante todavía de la calaña de Herodes lo puede meter preso? ¿Y cómo es esto? No entiendo. No me está encajando mi versión del Mesías con lo que está pasando. Porque también eso ocurre. A veces nosotros creemos en Dios y ciertas cosas pasan en nuestra vida que no nos hacen entender. ¿Será que estoy caminando con Dios o no? ¿O cómo es esto? ¿Por qué se empeoran mis problemas? ¿Por qué pasa se te esto? enferma un hijo, por ejemplo, Claro, o tenés problemas en tu matrimonio, uno dice: ¿y qué pasa? ¿No está Dios conmigo? Tal cual. Parece que viene a Dios y parece que las cosas empeoraron. No. Sino que todo es parte de un proceso en el que Dios nos está mostrando su fuerza, su mano, y que nos está mostrando que somos dependientes de Él. Entonces, cuando Jesús le responde: vayan y díganle que está pasando esto, lo que Jesús está diciendo es que varias de las profecías que tenía el Antiguo Testamento sobre el Mesías se estaban cumpliendo literalmente en esos milagros. Entonces ahí, si todavía te queda duda, revisa que está pasando esto, está pasando aquello y está pasando lo otro, que es lo que acaba de decir Pablo recién. Entonces, ahí no debió haberle quedado duda a Juan el Bautista de que él era realmente quien estábamos esperando. Sabemos que Juan el Bautista con Jesús eran primos hermanos, ¿no? Era mayor por 6 meses Juan el Bautista. Se llevaban 6 meses también. Aparte, el mayor de los profetas, Juan el Bautista. Sí. Aparte, muchos discípulos de Jesús fueron antes de Juan el Bautista. Sí, o sea que estamos muy relacionados. Y aparte que era la voz que clama en el desierto, abran camino para el Señor, ¿no? Y sea allanado y todo lo que sabemos. Tú dijiste algo muy interesante, que era Juan el Bautista el mayor de los profetas, ¿no? Y no hizo ningún milagro. Y mucha gente piensa que por los milagros es porque está bien espiritualmente. No necesariamente es así. Pero hay algo importante también. Me recordaste a un apologista venezolano que se llama Winston Medina. Lo recomiendo, su canal de YouTube. Es un experto en griego y sabe mucho de estos temas. Él dice que la Iglesia Católica tenía un esqueleto. Ustedes saben que durante mucho tiempo la Iglesia Católica era, ¿cómo se dice?, fanática de exhibir reliquias. Por ejemplo, que si tenían la corona de espina de Cristo, el prepucio de Cristo, que una vez Juan Calvino dijo que ninguna vaca podía hacer tanta leche como la leche materna que tenía la Iglesia Católica, diciendo que supuestamente eran los senos de María. Imagínate tú eso, Pablo. Entonces decían esto y decían que ellos tenían un esqueleto de Juan el Bautista cuando tenía 12 años. Supuestamente, según la historia que cuenta la Iglesia Católica, Juan el Bautista había muerto o había mudado su esqueleto a los 12 años. Y después siguió, imagínate esta historia, ¿no? Y siguió en su vida. Y bueno, ese esqueleto lo tenía la Iglesia Católica diciendo eso. Imagínate. Entonces, son cosas, mis queridos amigos y amigas, que capaz ustedes, lo que nos está escuchando, probablemente lo habrá oído alguna vez o está familiarizado. Claro, por ejemplo, la sábana santa, ¿no? Sí, la sábana santa, donde supuestamente volvieron a Cristo. Todas estas cosas que hacen tanto emocionalismo,
tantas cuestiones que uno no tiene ni la prueba si eso es así o no. De hecho, el prepucio de Cristo lo dejaron de adorar en 1986 y lo dejaron de adorar porque se lo robaron en una catedral en Italia. O sea, imagínate, estas son cosas tremendas. Entonces, tenemos que saber que Dios es espíritu. Dice Juan 4:24, y en espíritu y en verdad busca que lo adoren. O sea, no necesita que muestres un clavo, así tengas el clavo que le clavaron a Cristo en los pies o en las manos, eso no te va a servir de nada. Lo que te va a servir es que conozcas realmente el Cristo resucitado y que está a la diestra de Dios y que está ahí en tu corazón con el Espíritu Santo. Vendremos y moraremos en él, dice la palabra. Entonces, eso es lo más importante. Dice también cuando esto es una declaración tremenda, por eso nosotros no podemos andar por vista sino por fe. Que Jesús le dijo a Tomás, me crees porque viste, bienaventurados los que creen sin haber visto. No, impresionante. Aparte sabemos, ¿no?, que la gente tiene que ver muchas veces las cosas para creer. Pero según Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice que todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que le encontramos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿cuál es la piedra fundamental que hay que poner? La fe. La fe es fundamental. Así que poné tu fe no en una imagen, no en tus fuerzas, no en lo que te enseñaron. Poné la fe en esta noche en el mismo Señor Jesucristo. Pablo, y una pregunta, ¿qué hay de malo en prender velas a los santos y a estas imágenes que me recuerdan a Cristo y a los primeros cristianos? Claro, no son mediadores, no hay por qué prender velas, porque ellos no hicieron nada por tu vida, no tienen poder salvífico. El único que tiene poder salvífico es el Señor Jesús. María misma, cuando hizo el primer milagro, Jesús, María misma dijo, hagan lo que Él dice. Entonces, los santos dirán, porque muchos fueron hombres de Dios, hagan lo que Jesús les dice, nosotros no tenemos nada que ver en esto, ¿no? Tal cual, acaba de decir. Es impresionante porque muchos que leen ese texto solamente leen la parte donde dice que María le dijo, mira, no tienen vino, como que está intercediendo. No está intercediendo, está diciendo no tienen vino. Pero después dijo, efectivamente, hagan lo que Él dice. O sea, tenemos que ir directamente a Cristo. Además, Hebreos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Esto es algo tremendo, mi querido amigo y amiga. Si usted está pasando un problema muy difícil, acérquese confiadamente a Dios. Ahí donde nadie lo vea, en su habitación, en el baño, donde usted considere que es un lugar secreto, construya espiritualmente un altar para Dios. Acérquese a Él antes de comer, dé las gracias cuando va a dormir, cuando despierta. Dé las gracias siempre, en todo momento, porque con acciones de gracia nos acercamos a Dios. Dios quiere que le agradezcamos, aún en los tiempos difíciles, porque Él sabe que tiene cuidado de nosotros. Salmo 104 dice que Él cuida de su creación. Entonces nosotros tenemos que estar siempre atentos a lo que Él quiere decirnos y saber que Él nos ama con amor infinito. No es un líder tirano que está viendo desde arriba enojado constantemente, molesto a ver cómo nos castiga, no, o a ver cómo usted se equivoca para castigarlo. Lo que Él está haciendo es simplemente darle a usted una y otra oportunidad para que pueda experimentar una comunión íntima con Él. Y las enseñanzas de Cristo son tremendas. Justamente estamos viendo, todo el día, ¿no? Estamos viendo todo lo que está pasando con la represión que está habiendo ahí en Buenos Aires. Sabemos que en la Argentina se está debatiendo muchas leyes. Creo que se llama ley ómnibus, ¿no? Esa famosa ley, que hay más de 300 leyes encima. La verdad, a mí me llama la atención muchas cosas. ¿Por qué tan rápido todo? ¿Por qué en este mes de enero que la gente está de vacaciones? Hay muchas cosas, cuestionamientos. Aclaro que no soy de ningún partido político, no soy de izquierda ni de derecha, soy del partido de Cristo. De ese partido soy fanático. Pero de esto, mirá, hay muchas cosas que están pasando. Y me acuerdo de las palabras del Señor Jesús que dijo que los gobernantes gobiernan con mano dura, ¿no?, cuando ellos están en el poder y hacen sentir su autoridad, mandando a reprimir a la gente. Si vos querés reclamar algo, te reprimen. Y en ustedes no tiene que ser así, sino que ustedes tienen que servirse el uno al otro, el mayor al menor. Fíjate que enseñanzas tan profundas y qué diferente a lo que es el mundo. El mundo es cuando vos estás arriba, pisotea al otro. Vos tenés que escalar pisando a cada uno la cabeza para que vaya más alto. Dios tiene otra enseñanza. Tenemos otro nivel, que es un nivel supremo, es el nivel que tenemos que tener por excelencia, de humildad, de amor y de fraternidad. Y dice la Biblia que el perfecto amor es el vínculo perfecto. Amén. Acabas de decir algo también, Pablo, que me trae a la memoria, que ciertamente nadie te enseña que el verdadero valor de un hombre o de una mujer, de una persona, no es tener que pisotear a nadie, no es que tener que manchar a alguien para subir o escalar.
Y lamentablemente ese es el concepto que tiene el mundo. Mientras más arriba estés, porque sabrá Dios cuántas cosas hiciste para estar arriba o a quién hundiste para estar arriba, ¿no? Porque es una cuestión que está en la cultura del mundo. Y ese pasaje que menciona ciertamente también es curioso porque los mismos apóstoles decían, bueno, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿No? Ya querían ser mayores, Sí, nadie quería ser menor, alguien tenía que tomar la batuta ahí. Sí, ellos ya querían ser autoritarios, ¿no? Imagínate. Entonces, y qué lindo porque esto también, para nuestros amigos católicos que dicen que Pedro fue el primer papa, ahí ese es un texto en contrario, porque ahí no sabían quién era mayor de todo. Entonces, Jesús dice exactamente lo que acabas de decir, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de las naciones. Más entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera servir, el primero será el último, ¿no? Y el que sea que quiera ser el mayor será vuestro servidor. Entonces, ¿cuál es el principio que se esconde? En que nosotros reconocemos siempre a nuestro prójimo como superior a nosotros. Lo reconocemos no porque sea en sí superior a nosotros, sino porque el valor que Dios le da a la vida de nuestro prójimo. Mire qué tan importante. ¿Dónde se resume toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Toda la ley se reduce en ese mandamiento. Entonces es interesante que aprendamos esto y que Cristo como el único camino a Dios nos está mostrando el único camino que es el amor. El camino del amor es lo que necesitamos. ¿Cuánta gente que está protestando ahí en Buenos Aires no sabe ni siquiera por qué está protestando? ¿Cuánta gente es manipulada? De las dos partes. De las dos partes, ¿no? Sí. Porque hay personas que dicen que le echen bala y son vagos. Es verdad. Eso, están ahí porque no tienen nada que hacer. Y también de la otra parte, ¿no? Que antes no hablaban, no hacían ninguna protesta, ahora protestan por todo. Es verdad, tienes razón. Pero qué interesante sería, hay una canción que no es cristiana, pero que me llama mucho la atención, que es de Marvin Gaye, que dice, que se llama What's Going On. En inglés sería ¿qué está pasando? Y él cantaba en contra de la discriminación racial en su país. Sabemos que Estados Unidos en los años 70 era terriblemente, y todavía lo es todavía lo es. Del terrible de la discriminación, ¿no? Con el pastor Martin Luther King, que fue un pastor bautista. A los que no saben, fue pastor bautista, más allá de que era activista por los derechos civiles. Él decía que el coro de la canción dice, no me pegues con brutalidad, habla conmigo para que sepas qué me está pasando. O sea, no me castigues con violencia. Profundo mensaje. Exacto, es un mensaje que tiene que ver con la represión policial de aquellos que protestaban. Entonces, en lugar de reprimir o en lugar de gritar y agredir, porque he visto también que en estos días agredieron a muchos periodistas, escupieron, hemos sacado lo peor de nosotros en esta sociedad, pese a los tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero los tiempos difíciles no necesitan que seamos violentos porque lo vamos a poner peor. Lo que necesita es que nos entendamos, nos comprendamos los unos a los otros, ¿no? Claro, tercer día, dice, de incidentes frente al Congreso. Es terrible, como argentinos sufrimos muchos y sabemos que esto se tiene que levantar. ¿Sabes qué? No lo va a levantar un hombre. Argentina la va a levantar Dios. Y esa palabra de 2 Crónicas 7:14 que dice, si se humillare mi pueblo, ¿cuánto pueblo de Dios hay? Que por lo menos podemos hacer una marcha como la hacen en Venezuela, en Colombia, en tantas partes. Ojalá que se dé. Y que podamos hacer una marcha en todo Santiago y que podamos orar por Santiago, por Argentina, por Buenos Aires, porque sabemos que este hundimiento moral, espiritual, económico, ¿no? Político, es de muchos años. Esto no ha venido de la noche a la mañana y ahora queremos cambiar de la noche a la mañana todo y va a ser medio difícil. Pero yo creo que si está Dios en el tema y si le pedimos a Dios, nos humillamos, seguro que Argentina puede cambiar. Sí, yo estoy seguro que sí, Pablo, y ojalá oremos para que se dé esa marcha en Santiago del Estero. Todas las congregaciones que de verdad crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, que es el único que puede sanar nuestro corazón, nuestra provincia, que puede restaurar los matrimonios que están rotos, sacar a los jóvenes de las drogas, los que pueden sacar a las jóvenes de la prostitución. El único que lo puede hacer es Cristo. Cuando la iglesia entienda esto, va a poder salir a las calles a proclamar la victoria de Cristo sobre Santiago del Estero. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo a veces me apena porque normalmente en una mesa no podemos estar hermanos de varias congregaciones porque empezamos a discutir sobre doctrina y esas cosas que son realmente secundarias y algunos dicen, no, pero es importante, no, pero esto es así, no, pero que tú eres un blasfemo, no, pues entonces en realidad Cristo es el único camino a Dios. Cristo es el único camino a Dios y Cristo es mi doctrina. Y además el mismo Cristo dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, del Padre. Ese es. Entonces, si nosotros nos proclamamos ser cristianos, ¿por qué hay tanta gente que tiene
valores y principios contrarios a la palabra de Dios, que tiene todo el orgullo de exhibirlo en la calle. ¿Por qué nosotros no podemos tener ese honor de llevar el nombre de Cristo a las calles con pancartas, así como pasa en Venezuela todos los 12 de octubre? Cada 12 de octubre ocurre, porque como 12 de octubre es día feriado por la identidad cultural, acá se le llama Día de la Raza. Día de la Raza. También se le llamaba Día de la Raza en Venezuela. Originarios, bueno, le cambiaron nombre, pero también se llamaba Día de la Raza hasta que, bueno, vino mi querido amigo Hugo Chávez Frías y lo cambió el nombre, pero bueno, ya ese es otro tema para otro programa. ¿Sabés qué? Yo quiero mandar un saludo antes a Juan. Juan es un vendedor de una conocida casa que es una de las más grandes que vende electrónica, todo acá. Hoy, bueno, estuvimos hablando y ahí le estuve predicando la palabra, tiene corazón muy sensible. Y estuvimos probando sonido con unos parlantes ahí, y cuando estuvimos probando sonido puse canciones cristianas. Y sabes que vino un vendedor de la entrada, nosotros estamos como a 50 metros, pero probamos a un volumen alto y vino un cristiano, un hermano, y me empezó a felicitar y a preguntar de dónde éramos. Yo le expliqué que predicamos la plaza, todo, Dios te bendiga, nosotros también estamos en el Sanjón predicando. O sea, quiero hablar esto porque somos muchos los cristianos en Santiago, muchos. Vamos a la alcaldía, hay policías cristianos, mujeres, hombres cristianos, tienen familiares cristianos, vendedores cristianos, los que andan ahí vendiendo abundantemente son cristianos, operadores cristianos, o sea, hay de todo, médicos cristianos. Entonces, qué bueno sería que nos comencemos a unir y a romper las barreras de metodismo, pentecostalismo, bautismo, y comenzar a ser uno como el Señor dijo en Juan 17, dijo: Padre, que sean uno para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Wow, interesante. Eso me acaba de inspirar el evangelicalismo en este momento tremendamente, ¿no? Te parece a George Whitefield. No, bueno, vamos ahora al segundo tema del programa de hoy, que ya estamos ya por terminar. Vamos a compartir este segundo tema antes de irnos a la parte final del programa para orar juntos y hacer las correspondientes invitaciones. Así que quédate, que ya nos queda muy poco para terminar, y no te vayas sin recibir la bendición de Dios. Ya venimos.